Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto tan grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Dijo de nuevo: ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Más que acertadamente, el santo Juan Pablo II, en el año del Rosario, cuando instituye los misterios luminosos, también consideró la meditación de la tarea y la misión que Cristo vino a realizar entre nosotros. Predicó el reino de Dios y nos llamó a la conversión. Cuando Poncio Pilato tenía frente a Jesús, acusado por las autoridades religiosas judías que asusaban al pueblo, el procurador romano le preguntó a él: ¿Tú eres rey? El reinado de Cristo no es de este mundo, pero sí comienza en este mundo. Y los que estamos llamados a irlo haciendo realidad somos los que formamos parte de su cuerpo místico, que es la Iglesia, los bautizados. Pero ¿qué es el reino de Dios? ¿En qué consiste? En hacer la diferencia en medio de situaciones adversas a la caridad, al amor. ¿Cuáles son las pequeñitas acciones que van sembrando esa semilla diminuta en medio de un mundo corrupto, pervertido por tanta doctrina malvada y por tanta ideología diabólica? Aquellas acciones de bondad, de paciencia, de auténtica caridad que todos los de Cristo estamos llamados a realizar. Tenemos imágenes del reino de Dios demasiado pequeñas y pálidas, y Jesús lo sabía, y por eso Él no cesaba de enseñar acerca de esto. ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Jesús siente la duda a su alrededor. Esto es el famoso reino. Algunos hombres y algunas mujeres, y por todos lados hostilidad creciente, como sucede también en estos nuestros días. Cuando los mismos discípulos escuchaban hablar de su reino a nuestro Señor, no habían entendido de qué les estaba hablando. Es más, ellos en su limitada comprensión, antes de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo, esperaban un reino en todo su esplendor aquí en la tierra. Y según las viejas profecías, que el Mesías vendría a instituir al pueblo de Israel por encima de todas las naciones de la tierra. Tan es así que ya cuando Jesús se disponía
a ascender como verdadero hombre y verdadero Dios al cielo, cuando los ha enviado a predicar el Evangelio una vez más, a bautizar a todo el que crea, uno de los discípulos le preguntó: ¿es ahora que vas a instaurar el reino de Dios? Hermanos, en una lectura pospascual que nosotros estamos realizando acerca de esta enseñanza, en una lectura auténticamente cristiana, entendemos qué es el reino de Dios. Ese reino de Dios que como una pequeñita semilla se ha ido extendiendo en todas las naciones de la tierra. Es la iglesia, esta iglesia santa y católica, que siendo fiel nos va conduciendo hacia verdaderas praderas, hacia alimento que nos da la vida eterna, que no es otro sino el mismo Jesucristo, presente, vivo, real en la Eucaristía, presente y santificante en los sacramentos. Ese reino de Dios que estamos especialmente convocados, comprometidos a irlo poniendo, sintiéndolo, palpitante, vivo, mediante las acciones de la paciencia, de la caridad, de la verdad en nuestras familias, trabajos, parroquias, grupos de comunidad católica, en todos los ambientes donde el Señor nos mande. Allí la misión es la misma para todos: ir siendo buena semilla, ir siendo trigo en medio de tanta cizaña que el mundo esparce para crear confusión y alejarnos del reino de Dios. El reino de Dios es luz. El reino de Dios es la verdad. El reino de Dios es el mismo nuestro Señor Jesucristo. Y hay un misterioso crecimiento de esta pequeñita semilla o de esta poca levadura en medio de una masa que la llama a ser fermentada. Un gran árbol nació del ocultamiento de los santos, de un San Juan Bosco, de un Ignacio de Loyola, de Teresa de Ávila y de cada uno de esos hombres y mujeres que, por ejemplo, Teresita de Lisieux, o San Luis Gonzaga, o Domingo Sabio, muriendo tan jóvenes, dejaron aquí un fermento de santidad y una pequeñita semilla que luego se eleva en medio del mundo. Jesús no tuvo miedo de los pequeños comienzos, porque veía los crecimientos prodigiosos. Es decir, esto no es obra de hombre, sino obra de Dios. Muchas son las veces en que caemos en desánimo cuando emprendemos misiones de evangelización en las comunidades parroquiales, o cuando llamamos a retiros espirituales y vemos que es la minoría la que atiende la invitación. No olvidemos también aquellas palabras de advertencia que también encierran verdades de parte de Jesús, como toda su enseñanza. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Efectivamente, todos somos invitados a este reino. Y en distintas parábolas el Señor lo hace ver, como cuando se nos invita a una boda. Los primeros invitados rechazaron la invitación. Luego se envió a que se invitara, que se convidara a todas las personas en todos los cruces y caminos de la vida. Y en aquella parábola en que se llenó la sala del banquete, entró el padre del novio
y se fijó en uno que no llevaba traje de fiesta. Para llegar a alcanzar la plenitud de ese reino, que es la vida eterna, tenemos que vivir siempre en este mundo, asidos de la gracia, es decir, luchando contra las fuerzas diabólicas, malignas, que nos quieren empujar a la perdición y a vivir lejos de Dios. Somos hijos de la luz y no de la oscuridad. El mundo está promoviendo veladamente, solapadamente, de muchas maneras, sutilmente, ideologías, prácticas, esoterismos, acciones diabólicas, como por ejemplo la fiesta que en estos últimos días de octubre se dice celebrar y que se llama Halloween y que va contra Cristo, porque nosotros no somos hijos de las tinieblas, sino hijos de la luz. Y podemos poner argumentos que para entretener a nuestros niños estamos poniendo esas imágenes tenebrosas, diabólicas, muchas en las entradas de nuestras casas, adornando nuestros negocios. Error, y nos convertimos en seres manipulados por las fuerzas malignas, que lo que hacen es destruir el alma, porque nos apartan de la luz y nos desvían de la misión de ser buena semilla, convirtiéndonos en cizaña que envenena e intoxica las conciencias y el mundo. Por lo tanto, preguntémonos ante esta enseñanza de hoy, usted y yo, ¿somos agentes, somos pregoneros, propagadores del reino de Dios? De un reino que hoy se quiere esconder y se quiere opacar y se quiere callar y silenciar. Una ciudad no se puede ocultar cuando está puesta en la cima del monte. Una luz no se hizo para meterse debajo de la cama o del celemín, sino para ponerse en un candelero y que alumbre a toda la casa. Alumbre también así las buenas obras de ustedes en medio de tanta oscuridad. Y aunque parezca que vienen ventarrones que quieren apagar esta luz, esta llama, aferrémonos en la confianza en Jesucristo, que nos ha asegurado su asistencia, su gracia, para que permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento y en la misión que Él nos ha enviado a realizar. El reino de Dios no se presentará aparatosamente, ruidosamente. Sabiamente, el Papa Benedicto XVI decía, es mucho más el ruido del mal que nos asusta, que nos atemoriza y que nos quiere entumir y paralizar, porque el bien no se hace ruidosamente, sino en el silencio de la humildad, de la sencillez, en un servicio que no busca aplausos o premios según este mundo. Ante la enseñanza de hoy, vale la pena que nos interroguemos, tú y yo. ¿Por qué reino estamos? ¿Por el reino de Jesucristo, que es la verdad, la luz y la vida? ¿O por el reino de la muerte, de la oscuridad, de la mentira, antivida, que hoy se pregona y se promueve incluso en agendas gubernamentales poderosas y que se pretende empoderar en muchos de los gobiernos de este mundo? ¿Por quién estamos apostando y por quién estamos trabajando? Ojalá que seamos inteligentes y que nos pongamos a pensar seriamente que alcanzaremos plenamente ese reino del cielo, ese reino de Dios, como le llama el obispo de Hipona, San Agustín, la ciudad de Dios, si después de haber pasado la travesía y la peregrinación de este mundo,
el destierro que, como dice la salve, en el que vivimos, le clamamos y le pedimos a la Madre, a la Virgen Inmaculada: Señora, vamos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas, porque estamos en destierro. Y después que termine esto, allá en el reino celestial, muéstranos a Jesús, el fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, como dice Bernardo de Claraval, oh dulce siempre Virgen María. Amén.